Como amigos, este es el canal Charlie Noticias. Muchísimas gracias a todos los que les gustó el video de ayer de preguntas y respuestas. Fue el primero de esta sección nueva que estamos haciendo en el canal y pueden participar en el próximo video dejando su pregunta en este video o en cualquiera de los que se vaya publicando en la semana. Ok, vengo a hablarles del gran misterio sin resolver, pero que ya se resolvió, del por qué la oposición política le tiene tanta estima al Balud Ramos, a esta corrupta, a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia sandinista. Si ustedes se dan cuenta, ha habido una campaña brutal para blanquear su imagen, pues ya se descubrió por qué. Pero primero vean los titulares que ponían los medios. ¿Dónde está el Balud Ramos? ¿En su casa o en el Chipote? Alarmados y preocupados, que dónde estaba la santa al Balud Ramos. Oigan este otro. La sacudida de la Corte Suprema de Justicia. Rosario Murillo odia al Balud Ramos. La odia. Pobrecita al Balud Ramos, que la odia la bruja. Oigan este otro. El secuestro de la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que la estén secuestrando? Pobrecita. Albalud Ramos renunció 3 veces y Ortega rechazó su dimisión. Esta noticia se publicaba hace un año. Vean que el Albalud Ramos casi la santifican y si se dan cuenta son distintos medios opositores y todos coinciden en una cosa, que por ningún lado desprestigian al Albalud Ramos, y no sería desprestigiar, sería decir la verdad. En otras palabras, están blanqueando su imagen, están blanqueando a una jueza corrupta que es criminal de lesa humanidad, porque ella ha, digamos, legalizado todas las aberraciones jurídicas del sandinismo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué tanto la oposición como los medios opositores le tienen tanto cariño y tanta estima a esta corrupta? Y muchos notamos eso. Yo mismo le hice un video aquí, pues aquí está la gran respuesta de este misterio. Oigan, publicación exclusiva. Nuestra memoria no nos ha fallado, lo sabíamos. Albaluz Ramos es fundadora del MRS y seguidamente adjuntan las pruebas en fotografías. Esto lo publica una página que se llama Entre Líneas No Oficial. Están en Facebook, están en Twitter, váyanlos a seguir, muy bueno. Y pues aquí está una de las fotos. Por un sandinismo que vuelva a las mayorías. Obviamente esto es un documento extenso que se publicó y el que lo publicó es el MRS. Y los nombres que están a la derecha son todas las personas que apoyaron el documento, es decir, que estaban apoyando al MRS. Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa de muchos? Que una de las personas que apoyó al MRS y apoyó ese documento fue Albaluz Ramos. Y ahí está para que no se pierdan. Entonces, aquí está la respuesta de este gran misterio. ¿Por qué le tienen tanto cariño a Albaluz Ramos? Bueno, porque Albaluz Ramos fue parte del MRS. Y si no fue parte, simpatizó muchísimo, digamos, con los principios, con los ideales, con los fundamentos del MRS. Obviamente el MRS y el sandinismo es uno solo, lo único que andan peleados, pero al final quieren lo mismo. Pero Albalud Ramos es irónico que terminó siendo una de las corruptas, una de las funcionarias corruptas más fieles a Ortega. Pero hace 30 años apoyaba al MRS que querían, digamos, desbancar al caudillo que tenía el FSLN, porque eso era lo que quería el MRS, desbancar a la cúpula del Frente Sandinista y ponerse ellos. Y esa era la fricción que había hace 30 años. Entonces Álvaro Ramos estaba, digamos, de parte de los opositores a Ortega. 30 años después fue una de las fieles más grandes que ha existido en esta segunda dictadura sandinista. Ok, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque otra vez los conspiranoicos teníamos razón. Era muy extraño que tanto la oposición como los medios opositores le tuvieran tanto cariño y blanquearan brutalmente la imagen de una jueza corrupta. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Que Albalú Ramos posiblemente jugaba doble bando, jugaba en los dos equipos. Oficialmente cumplía todas las órdenes de Ortega, pero por debajo de la mesa, en privado, estaba pasando también información a la oposición política y a los medios opositores sandinistas. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Bueno, que Albalur Ramos posiblemente, si aquí se daba, digamos, algo más grave, como una insurrección armada, se iba a pasar
del bando opositor, o sea, de la oposición sandinista sería. Y posiblemente, digamos, si la dictadura ahora sí comenzaba a implosionar, era una de las que iba a salir huyendo a Estados Unidos junto con toda su familia, aunque mucho de su familia ya está fuera del país, a pedir asilo político a Estados Unidos. Y Albaluz Ramos es una de las que estaba empujando desde adentro del sandinismo para que aquí se dé una amnistía cuando caiga la dictadura, para que aquí el Estado se haga cargo de resarcir y de indemnizar todas las propiedades robadas. Es decir, nosotros con nuestros impuestos vamos a pagarle a los ladrones sandinistas todo lo que se robaron. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se vuelve a demostrar que los conspiranoicos teníamos razón y que no era de a gratis tanto amor que le tenían tanto la oposición como los medios. Esto lo que quiere decir que hay muchísimos sandinistas dentro de la dictadura que están pujando fuertemente para que la oposición política tenga un discurso, digamos, de perdón y olvido, tenga un discurso de amnistía, tenga un discurso de borrón y cuenta nueva. Y ahí es donde nosotros tenemos que presionar con este tipo de informaciones. Por cierto, la semana pasada, Santiago Aburto, creo que fue el primero que publicó esto en YouTube, porque esto sale de redes sociales, Santiago Aburto se hace eco, yo vi el video de Santiago Aburto, fui a buscar la información y en efecto, la información es cierta. Entonces, una de las interrogantes que yo tengo, ¿por qué los medios opositores no se hicieron eco de esto? Ninguno ha querido publicar esta información. Vayan a revisar, ninguno. Es como que si la información no existió. Vayan a revisar también a los activistas políticos, tampoco borraron la información, ninguno le quiso dar publicidad, ninguno se hizo eco, ninguno dio su opinión. Y esto es gravísimo, porque la oposición está aplicando la misma táctica que la dictadura, y es censurar la información, y es de callar las voces disidentes, callar las voces opositoras. Espero que ustedes comiencen a ver la verdad. Y es que aquí muchos sandinistas quieren un sandinismo sin Ortega y están pujando para amnistía, para borrón y cuenta nueva y para perdón y olvido. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.